Gracias. Gracias a vos, Maru. Bueno, ahora sí eh, tenemos el honor de presentar a nuestro invitado, quien nos compartirá sus enseñanzas. Antes haremos un breve recorrido sobre su historia académica y de vida. Óscar Pujol Riembau es español, es doctor en Filosofía y Filología Sánscrita de la Universidad de Benares, de la India. Vive desde hace más de 25 años en la India, donde tuvo el privilegio de estudiar sánscrito con eruditos tradicionales. Participó en la creación de la Casa Asia. Como director de programas educativos, fue director del Instituto Cervantes en Río de Janeiro y actualmente lo es en la sede de Nueva Delhi, India. Ha publicado más de 15 libros, traducciones también del sánscrito al catalán y del sánscrito al castellano. Entre ellos se destacan el diccionario de sánscrito español, que de hecho lo usamos nosotros también en la carrera, diccionario del yoga, historia, práctica, filosofía y mantras, y ha traducido del sánscrito al castellano libros icónicos del hinduismo, como son los Yoga Sutras, los aforismos del yoga de Patanjali, y el recientemente publicado, como lo introdujo María Eugenia, la Bhagavad Gita. Así que le damos espacio al doctor Pujol para que comparta sus enseñanzas y después habrá un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Un placer saludarles a todos desde Nueva Delhi. Aquí son ya casi las 9 de la noche. Y agradecer, evidentemente, al rector de la universidad, José Luis Aguirre, al embajador Dinesh Bhatia, muy especialmente a María Eugenia Robeto, con quien me he estado comunicando y quien me ofreció la posibilidad de dar esta charla. Me siento enormemente honrado de poder estar aquí en la Cátedra Libre Yoga, Meditación y Espiritualidad. Un índice del interés que tienen estas disciplinas hoy en día. Y pienso también una gran iniciativa, porque es muy importante también aunar el interés por el yoga, la meditación y la espiritualidad con el rigor científico de la universidad. Pienso que es un gran maridaje y en ese sentido doy mi mayor reconocimiento a la Universidad de Gran Rosario por este programa. Saludar también a mi querido amigo Gustavo Canzobre, que estuvo hace poco en Delhi, y también a Naren Herrero, que creo que está en Barcelona. Y bueno, y muchas gracias, como digo, por estar aquí. Bien, hablaremos pues de acción y liberación en la Gita hoy. Y utilizaré pues partes del libro, igual leeré algunas partes de la introducción, como ha hecho también María Eugenia. Pero lo primero que me gustaría decir, sin duda alguna, es que la Gita, bueno, es muchas cosas. Hemos visto que es un libro de yoga, pero también es un tratado sobre la acción humana. Y es una reflexión muy seria sobre la importancia de la acción humana y de la elección de un curso de acción determinada. Yo pienso que la mayoría de los asistentes saben que la Gita empieza con un dilema moral. Pero a mí me gustaría decir que la Gita es mucho más que un libro de ética. Y como ha dicho María Eugenia, la Gita es sobre todo un libro de yoga. Pero no entendamos aquí el yoga simplemente como una unión con la divinidad, sino entendámoslo en su aspecto más fiel a los textos sánscritos, especialmente aquí en este caso de la Gita. Entendamos yoga como una técnica, una práctica específica que sirve para purificar la mente y permitir la aparición del conocimiento y la devoción a través de este yoga de la acción. El dilema moral que nos plantea la Gita, al inicio, que plantea la Gita a Arjuna, que sería un poco el símbolo de todos nosotros, ¿no? Cuando nos encontramos ante una encrucijada, es de todos conocido, pero permitidme que me detenga un minuto para refrescar la memoria de todos nosotros, ¿no? Primero, la Gita me gustaría decir que es un texto unitario de 700 versos que forma parte del libro sexto del Mahabharata, y la Gita se sitúa en el inicio de una guerra civil, de una batalla entre los primos de dos familias de un mismo clan, los Kaurava y los Pandava.
Los Cáurava han usado varias estratagemas para oprimir, robar y finalmente exiliar a los Pándava. Cuando estos regresan de su largo exilio de 13 años y reclaman la parte del territorio que les corresponde, sus malvados primos Cáurava se niegan a entregarles ni una pulgada de terreno, por lo que la guerra se vuelve inevitable. Y al inicio del combate, con ambos ejércitos cara a cara y dispuestos para la batalla, después de que el fragor de los cuernos, timbales y atabales haya hecho resonar el cielo, como dice con acierto poético la Gita en el primer canto, Arjuna, el héroe de los Pándava, pide a Krishna, su carrocero, que coloque su carro de combate delante del ejército enemigo, pues quiere contemplar a los que están a punto de luchar. Y en ese momento, al lanzar su mirada sobre el ejército enemigo, un escalofrío recorre su cuerpo, pues descubre que los que están allí son sus padres y abuelos, maestros, tíos, hermanos, hijos, nietos, suegros, parientes y amigos. Invadido por una pena inmensa, decide no luchar, pues no ve bien alguno en matar a su propia gente. A partir de aquí, Krishna enunciará la Gita para hacer que Arjuna cambie de opinión y decida emprender la batalla. La Gita sostiene que el rechazo de Arjuna al combate no se debe a un sentimiento noble, a una magnánima generosidad, sino a un sentimentalismo equivocado que le impide ejecutar un deber desagradable pero necesario, como es frenar el tiránico avance de los Cáurava. El afecto que siente por sus familiares le impide acometer su deber guerrero y vencer al enemigo opresor en una noble lucha. La renuncia de Arjuna es, pues, vista como una forma de escapismo, de abandono del deber, y no como el encomiable gesto de un pacifista. Esto pienso que es muy importante de entender el contexto en que se sitúa, porque se ha acusado a la Gita precisamente de incitar a la violencia de la guerra, ¿no? Pero la Gita ha sido utilizada por Gandhi precisamente para justificar también la no violencia. Y aquí lo que no se está disputando tanto la doctrina de la no violencia como el escapismo de ejecutar un deber desagradable pero necesario. Y ciertamente Arjuna nunca había sido pacifista hasta la fecha, pues no había tenido empacho en tomar las armas y luchar contra sus enemigos. Solo en el momento en que ese deber es desagradable, él decide de poner las armas. La Gita es, pues, una elaborada respuesta al desaliento y a la indecisión de Arjuna. A mí una palabra que me gusta mucho en español para denotar este desaliento, es un desaliento vital, una indecisión vital, y es la zozobra de la vida, ¿no? Zozobra, que es una palabra que viene palabra castellana que viene del latín y que dice subir y bajar, sub y supra, está todo el rato, ¿no? Y se refiere al movimiento de un barco que se está hundiendo. Esta zozobra, esta indecisión, este balanceo sobre las aguas del samsara es pues un problema que está sufriendo Arjuna en ese momento en forma de una depresión muy fuerte y que exige una respuesta elaborada, que es la Gita, que, como he dicho, contiene en sí misma un sistema filosófico y abre las puertas a un nuevo modo de entender la espiritualidad, personificado en la figura del karma yogi. Y no lo voy a describir porque ya lo ha descrito María Eugenia al principio, el karma yogi, como este hombre que es al mismo tiempo, esta persona que es al mismo tiempo, está muy activa en la vida, pero al mismo tiempo actúa con desapego. Bien, antes de continuar me gustaría pues decir simplemente la Gita es una elaborada respuesta al desaliento de Arjuna, que es un desaliento del hombre común ante la zozobra de la vida, y la Gita efectúa en un contexto histórico una triple síntesis de la acción, el conocimiento y la devoción, inaugurando el camino de esa espiritualidad devocional que tanta importancia tendrá en la India de los siglos posteriores. Pero vayamos a la pregunta que a mí me interesa destacar aquí. Y la pregunta es muy simple. ¿La acción
nos libera o nos esclaviza? ¿Actuar en el mundo es fuente de libertad o fuente de esclavitud? Es una pregunta muy interesante y que yo pienso que en la antigüedad, tanto en la India como en Grecia, se contestó de una forma positiva y se vio la acción como una redención. La acción es la manera que el ser humano tiene de escapar al paso del tiempo, de escapar al acoso del hambre y de los estragos de la intemperie. Con la acción, como digo, el hombre vence al tiempo y a la necesidad. Y un gran ideal de la acción en Occidente, precisamente, es la creación de la polis griega. La polis griega es ese espacio privilegiado donde el hombre, gracias a la acción humana, se redime de los peligros de la naturaleza, como digo, del hambre, de la escasez y de los peligros también de la tiranía, ¿no? Con la democracia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la acción tiene ese aspecto tremendamente positivo, crea la polis, la acción es redentora y, como digo, así lo creían los griegos. Y los indios también. Los indios de la época védica, los indios del Rig Veda, de los estratos más antiguos de la religión, en que, como sabemos, la doctrina del sacrificio era muy importante y creían que era la acción, especialmente la acción quinta esencial, que es el sacrificio védico, con lo cual el hombre redimía su condición de sufrimiento humana. Por lo tanto, la vía del sacrificio la encontramos ampliamente documentada en los Vedas y también en los Brahman, y se trata en este caso de una religión afirmativa, centrada en el sacrificio para conseguir la prosperidad en este mundo y el cielo en el más allá. En términos tradicionales, esto se llama pravritti, y es lo opuesto a la renuncia o retirada del mundo o nivriti propio de la vía del conocimiento. La prosperidad en este mundo consistía, en esa época, básicamente en tener buenos rebaños de vacas, una vida holgada, con una abundante familia y descendencia, y verse libre de los enemigos más insidiosos. Para practicar esta religión que busca la prosperidad en el mundo y el cielo en el más allá, mediante la vía, especialmente el ritual védico y del sacrificio, es necesario casarse y tener hijos, que proporcionan una forma de inmortalidad en este mundo. Por este motivo, la presencia de la esposa es imprescindible para celebrar los sacrificios cuyos frutos son la prosperidad y el cielo en el más allá. Ya he dicho lo que era la prosperidad en este mundo. Y el cielo, ¿qué es el cielo? El cielo es la mansión del gozo y la ausencia del dolor, donde se saborean los placeres dignos de los dioses. La importancia de la acción sacrificial es absoluta para conseguir este doble objetivo. Y por lo tanto estamos ante una religión centrada en la acción sacrificial y deberemos esperar a las Upanishad para oír los primeros cantos de renuncia al placer y a la acción que serán tan importantes en la vía del conocimiento. Por lo tanto, me detengo un segundo aquí y, como digo, en una respuesta positiva a la acción nos libera, la acción es necesaria, la acción permite esa empresa típicamente humana, que es buscar el bienestar en este mundo y el cielo en el más allá. Bien, como esto más o menos es la respuesta de la época más antigua, védica, pero ahora vayamos a la segunda respuesta. La acción nos encadena. La acción realmente nos encadena tanto a los buenos resultados como a los malos resultados. ¿Cómo nos encadena a los buenos resultados? Nos encadena a los buenos resultados mediante el apego a la acción, mediante el placer que nos produce cuando tenemos éxito en la acción. ¿Y cómo nos encadena a los malos resultados? Nos encadena a los malos resultados mediante el disgusto, la aversión, el odio por esos malos resultados. Y aquí encontramos dos grandes protagonistas de la Gita, que me gustaría aquí utilizar sus nombres sánscritos, como son Raga y Dvesha. Raga, el deseo, y Dvesha, el odio. Y la creación del yo individual es fruto de la ignorancia y da pie al deseo y el odio. Deseo y el odio son extremadamente importantes dentro de esta psicología india
son importantes en los Yoga Sutras, son importantes en la Gita, ya que el deseo y el odio constituyen dos de los 6 radios de la rueda del mundo. ¿eh? El deseo y el odio hace que favorezcamos a las personas que nos caen bien y perjudiquemos a las que odiamos, con la cual producimos mérito y demérito kármico. Voy a utilizar aquí las palabras sánscritas, o sea, raga, que provoca que actuemos a favor de alguien, y el resultado de esa buena acción es dharma, que aquí, en este caso, significa simplemente el mérito kármico. Si por el contrario lo que nos impulsa a la acción es dvesha, el odio, pues vamos a perjudicar a alguien, ¿no? Por culpa de esta aversión que extendemos por él, y el resultado de esa dvesha, ¿no? será adharma, será precisamente lo contrario del dharma y será el demérito kármico, lo podemos llamar también puña a puña. ¿Y qué pasa? El mérito kármico produce de nuevo un resultado positivo que se traduce en placer, que vuelve a producir deseo y mérito kármico. Por lo tanto, esto es una rueda que se va condicionando uno al otro y forma la rueda del samsara que gira sin cesar, impulsada por la ignorancia. Y la raíz de esta rueda son el gusto y el disgusto. La Gita lo dice en un verso importantísimo, en apariencia simple, pero que contiene realmente la raíz de nuestra propia psicología y contiene esos dos grandes maestros de nuestra vida interior que nos están constantemente impulsando a actuar en un sentido u otro. Es el verso 334 que dice: el gusto y el disgusto anidan en los objetos de los sentidos. No te sometas a ellos, pues ellos son el enemigo. Bien, la vía del conocimiento, por lo tanto, es la que va a producir esta crítica radical de la acción, entendiendo que la acción nos ata tanto al bien como al mal, tanto a los buenos resultados como a los malos resultados, y que el ser humano es capaz de una libertad superior a esa esclavitud a los resultados de la acción. Un pequeño, muy breve apunte histórico. Si fechamos el periodo védico centrado en la vía de la acción en torno al 1500 antes de Jesucristo, el inicio de la vía del conocimiento debería situarse alrededor del 900-800 antes de Jesucristo, con las primeras alusiones en los Brahmana e incluso en el mismo Rig Veda. Un representante famoso de la vía del conocimiento es naturalmente el Buda. El Buda es el típico maestro, ¿no? Hay que tener en cuenta además que en la época de Buda un gran número de maestros de todo tipo predicaban sus recién descubiertas verdades en las prósperas ciudades de la cuenca ganguética. Baste recordar a Mahavira, el fundador del jainismo, pero también a muchos otros maestros de los cuales encontramos amplio testimonio en las fuentes budistas, hindúes y jainistas. Pero a mí me gustaría, y esto es muy importante, pienso, para entender el desarrollo y la aparición de la Gita y de la misma filosofía india en esa época, que lo sorprendente es que la vía del conocimiento produce una auténtica inversión de los valores de la época anterior. Si antes se buscaba la prosperidad en este mundo y el cielo en el más allá, ahora la prosperidad mundana es considerada transitoria y engañosa, una vanidad de vanidades. La verdadera riqueza reside en el conocimiento de sí, en el conocimiento de uno mismo y del Brahma. Para conseguir este conocimiento es necesario renunciar al mundo, al poder y los placeres. Y resalto estas dos palabras, poder y placeres. Poder y placeres son categorías filosóficas en la Gita. Poder, yo lo he traducido, la palabra, el equivalente sánscrito es Aishvarya y placeres es Boga, que son básicamente los dos objetivos, ¿no? del ser humano materialista que busca el poder, incluye la riqueza y busca el placer, ¿no? Por lo tanto, los sacrificios que conducen al poder y a los placeres son ahora vistos como ataduras que nos encadenan con sus deseos. Ahora la acción sí encadena. El mundo se convierte en una ilusoria telaraña de dolor. Los dioses, sentados en su empirio supremo,
están también sujetos al samsara. Y para escapar de este samsara, de esta telaraña ilusoria, solo podemos recurrir al conocimiento. Y la acción no es suficiente para liberarnos. Esto es un detalle muy importante. Un detalle, no todas las escuelas indias piensan que la acción no sirve para la liberación. Es el caso de Shankara. Ramanuja, por ejemplo, piensa que una combinación de la acción y el conocimiento es necesario para la liberación. Shankara no lo cree, porque Shankara aquí aplica una rigurosa lógica que dice que todo lo producido por la acción, que es de naturaleza transitorio. Y por lo tanto, si la acción solo produce resultados transitorios, que duran mientras dura la influencia de esa causa activa, la liberación, que no es transitoria sino eterna, no puede nunca ser conseguida mediante la acción. Bien, no me detendré más en esto, aquí estoy explicando, pero en todo caso, la acción aquí encadena. Y, como digo, los dioses son meros componentes del samsara, que no es sino una rueda de dolor, y la existencia mundana es sinónimo de sufrimiento, y el cielo en el más allá, un paraíso temporal que debe ser superado. Todo lo que hay en el mundo es un compuesto de las tres energías o guna, los tres constituyentes básicos del universo, y los mismos dioses están sujetos a estas tres energías básicas del universo. Pero la esencia del ser humano, compuesta de conocimiento, es capaz de trascender estas energías de la materia y realmente llegar, como digo, al conocimiento supremo. De aquí las imágenes tan comunes en la mitología india de los dioses celebrando al hombre de conocimiento. Pues ni el destino, ni el karma, ni los dioses son capaces de restringir la libertad del sabio. La religión que propone la vía del conocimiento no depende de los sacerdotes, ni de las creencias del grupo social, sino que se convierte en una cuestión de introspección, es decir, en una cuestión de yoga. Se trata, como hemos explicado muchas veces, de descubrir lo que en verdad somos, de hallar la esencia del ser humano. Y para ello se van descartando todos los elementos periféricos de la individualidad, en un proceso gradual de desidentificación. No somos el cuerpo, no somos los sentidos, no somos la mente, no somos el intelecto, no somos el yo, contingente que nace y muere y con el cual nos identificamos. Lo que queda tras esa desidentificación es el núcleo de la individualidad humana, que es la conciencia pura, no dual, que es pura existencia, conciencia y gozo. Bien, no tenemos realmente aquí ahora tiempo de entretenernos en la naturaleza de esta conciencia no dual, que es realmente un tema en sí mismo, muy, muy desarrollado, pero simplemente yo quería remarcar aquí que ahora, si antes el ideal era el padre de familia que junto con su esposa hacía el sacrificio védico con ofrendas materiales, ahora el ideal de la religiosidad india es el asceta solitario o el monje en su congregación, como en el caso del budismo. Si antes el matrimonio era obligado, ahora el celibato se convierte en virtud. Y ya no hay necesidad de casarse y tener hijos como antes. Se establece asimismo un contraste entre la aldea y el bosque, entre el ciudadano y el ermitaño. La crítica a la vida familiar, por un lado, y al ritual védico empieza en las Upanishads. Y, por ejemplo, en la Brihadaranyaka Upanishad 4.4.22 se afirma: ¿qué vamos a hacer con la descendencia? Nosotros, que ya tenemos al Atman como mundo, verdaderamente renunciando al deseo de hijos, al deseo de propiedades, al deseo de mundos, adoptan la vida mendicante. Porque en verdad desear hijos es desear propiedades y desear propiedades es desear mundos. Pues ambas cosas son en realidad meramente deseos. Bueno, lo que vemos aquí es un cambio radical de lo que he contado hace un rato, ¿no? Porque dice claramente de qué nos sirven los hijos, ¿no? ¿Para qué queremos nosotros? Sí. Y aquí he traducido, si vuelvo a la frase literal, ¿qué vamos a hacer con la descendencia?
nosotros que ya tenemos al Atman como mundo. En una parte de la introducción a la Gita, hablo sobre la palabra Atman, que es tan importante para entender. Y la palabra Atman es un pronombre personal, que quiere decir sí mismo, ¿no? Y digo que podemos sustituir la palabra Atman por uno mismo, el sí mismo, en las traducciones, o a veces, porque la palabra Atman realmente significa todo aquello con lo cual nos identificamos. Y en ese sentido se utiliza mucho en el sentido de cuerpo. Atman a veces quiere decir cuerpo, porque nos identificamos con el cuerpo, con lo primero que nos identificamos. Atman quiere decir muy a menudo también mente, porque nos identificamos con la mente. Pero Atman también quiere decir esa conciencia pura, ¿de acuerdo? Y a veces ese sí mismo ya trascendente, hecho de puro conocimiento, y que siempre se refleja en la luminosidad de todas nuestras percepciones, ¿no? Por lo tanto, podríamos retraducir esta frase para decir qué vamos a hacer con la descendencia nosotros, que ya nos tenemos a nosotros mismos como mundo, entendiendo por ese nosotros mismos no el yo contingente o el cuerpo contingente, sino ese Atman. Bien, esta actitud de crítica a la antigua al antiguo ritualismo védico aparece con mucha claridad en la Gita. La encontramos en el capítulo 2 y critica duramente a los seguidores del Veda. Paso a leer unos cuantos versos de la Gita en la traducción. Empezando por el 2.42 y acabando en el 2.46, dice: Hijo de Prita, los ignorantes, entregados a la doctrina del Veda, lanzan floridos discursos afirmando que no hay nada más allá del paraíso. Están llenos de deseo. Son adictos al cielo y a sus innumerables ritos, cuyo karma es la reencarnación, y su objetivo, el poder y los placeres. Aferrados al poder y a los placeres, con la mente arrebatada por esos discursos, no consiguen el pensamiento resuelto que conduce a la contemplación. El Veda tiene por objeto los tres guna, Arjuna. Libérate de estos tres y más allá de la dualidad, firme en la pureza del intelecto, siendo dueño de ti mismo, abandona el deseo de adquirir y poseer. Para un brahman iluminado, el Veda tiene el mismo sentido que una alberca de agua en un lugar completamente inundado. Hay que hacer notar que el texto declara ignorantes a los seguidores del Veda y las considera como personas cuyos objetivos son el poder y los placeres, adictos al cielo y sujetos al ciclo de la reencarnación. Al final, en un tono más condescendiente, afirma que el Veda es como una alberca en un lugar inundado, lo que quiere decir que el Veda no es ni bueno ni malo, ya que como la alberca no hace ningún servicio en medio del diluvio, pero tampoco molesta, por decirlo de alguna manera, ya que se integra en la normalidad del lugar inundado. Esto no es sorprendente en una tradición que considera que para el hombre del conocimiento los Veda dejan de ser los Veda. Esto se dice en el Brihadaranyaka Upanishad. Y no deja de ser curioso que una buena parte del éxito que las religiones orientales han tenido en Occidente se debe a que para nosotros, los occidentales, hijos de la Ilustración y herederos del pensamiento crítico, la vía del conocimiento es mucho más atractiva a veces que la vía devocional. La vía del conocimiento, con sus técnicas de yoga, meditación, introspección, o con el cuestionamiento budista del alma, del yo y de Dios, ofrece un abanico de técnicas para el conocimiento de uno mismo, es decir, del Atman, que constituye un objetivo de cierto tipo de filosofía. Bien, sin embargo, la vía del conocimiento, que como digo, florece especialmente en los siglos del budismo, y que Karl Jaspers hablaba de ella en términos de la época axial como de un fenómeno mundial, tiene graves inconvenientes. La vía del conocimiento tiene graves inconvenientes, y el mayor inconveniente que tiene es que es ardua de recorrer. El peso del conocimiento y la enorme responsabilidad del individuo practicando en solitario la meditación
para liberarse de las influencias de la ignorancia y el karma, puede producir una gran presión en la mente del practicante. La Gita se hace eco de las dificultades de la vía del conocimiento, que no se apoya en un Dios personal, sino en el aspecto no manifiesto de la divinidad. Y esto es muy interesante, porque, como digo, la Gita aparece en el momento en que hay como una polarización de las vías espirituales. Tienes la antigua vía del ritual y del sacrificio védico, y por el otro lado tienes la vía de la renuncia, que critica la vía anterior del ritual. La Gita, situada en esta encrucijada, ofrece, como digo, una tercera vía que en cierta manera opera una reconciliación. Y como digo, la Gita se hace eco de las dificultades de la vía del conocimiento y dice lo suficiente, y dice lo siguiente, y vuelvo a leer unos versos de la Gita. Estos son el 5.2, 5.6 y 12.5. Dice: tanto la renuncia como el karma yoga conducen al bien supremo. De entre ambos sobresale el karma yoga, por encima de la renuncia a la acción. Sin el yoga, oh tú de poderosos brazos, la renuncia es difícil de alcanzar. El sabio consagrado al yoga en poco tiempo alcanza el Brahma. La dificultad es mucho mayor para quienes ponen su mente en lo no manifiesto, pues el camino de lo no manifiesto es arduo de transitar para los seres corporales. Como digo, la magnitud de la tarea que supone el dominio de la mente, y la Gita lo dice en el capítulo 6, difícil de domar como el viento, más la dificultad de alcanzar el conocimiento metafísico de la realidad, hace que sea necesaria una nueva vía, la de la devoción, el Bhakti Yoga. Y la vía devocional ofrece una novedad, un Dios personal que puede ser invocado para que interceda a favor del devoto, manifestando su gracia gratuita sin esfuerzo, sin soledad, sin la angustia de si se hace bien o mal. La vía devocional tiene 4 características que contribuyen a su gran popularidad: la facilidad, la accesibilidad, el espíritu comunitario y la inmediatez del resultado. La vía del conocimiento, yo recuerdo que cuando, y me permito una pequeña nota personal aquí, si me permitís, entendí muy bien la diferencia entre la vía del conocimiento y la vía devocional, precisamente cuando mi padre murió de cáncer hace ya bastantes años, y porque recuerdo, mi padre no era especialmente religioso, pero recuerdo que se planteó en ese momento llamar a un sacerdote. Claro, en la doctrina cristiana, el sacerdote es capaz, con la contrición y el arrepentimiento del moribundo, de borrar de un plumazo todo el karma de la persona que está agonizando. Claro, la vía del conocimiento nos dice que para borrar ese karma tú tienes que hacer grandes ejercicios y grandes meditaciones y poco a poco luchar contra las tendencias interiores. Y solo es en el momento en que se introduce ya en los Yoga Sutras mismos, que son también de la época de la Gita, la noción de Ishvara, de Dios, que nos permite pues ese atajo devocional, para no tener que seguir una disciplina rigurosa que va borrando, como digo, el registro kármico casi a la mano con un borrador, y permitir esa intervención divina que es crea una enorme facilidad, ¿no? Por otro lado, la vía del conocimiento puede producir un ensanchamiento del ego y una carencia emotiva, y esto lo vemos, Javier. Por otro lado, el peligro de la vía devocional es otro, es el tribalismo espiritual, que se manifiesta en intolerancia y fanatismo por los propios dioses, y desprecio por los dioses ajenos. También otro peligro de la vía devocional es la erosión de la facultad crítica y la posibilidad de caer en un sentimentalismo superficial que nadie tiene que ver con la ciencia del espíritu. Dios, en el sentido de un Dios personal y salvífico, llega tarde a la India. Si veis, de las 3 vías, la vía del ritual o de la acción, la vía del conocimiento y la vía de la devoción, es justamente la última. Y no se empieza realmente hasta el siglo II, III antes de Jesucristo,
Es el momento en que Dios entra en el Dios Salvador, el Dios personal y salvífico, empieza a penetrar en la India poco a poco y por lo tanto llega tarde, aunque luego se convierte en el eje central de la religiosidad hindú del segundo milenio. Bien, la Gita justamente pues aparece en este momento. No voy ahora a dar más... el tiempo está pasando. Pero me gustaría decir, no voy a hacer más anotaciones históricas ahora, nos llevaría mucho tiempo, pero sí que me gustaría decir que más que por prefigurar el ascenso de la bhakti, de la devoción, y la Gita es una precursora del sentimiento devocional, la Gita es importante por su novedosa síntesis de las tres vías. Y la Gita consigue esta síntesis reformulando en primer lugar el concepto de acción y por lo tanto la vía misma del karma, convirtiendo el antiguo ritual y el antiguo sacrificio en el karma yoga. El sacrificio se convierte en una forma de yoga y el yoga se convierte en un sacrificio interior en el que los objetos de los sentidos, como ofrendas, se ofrecen en el fuego sacrificial de los sentidos, como dice la Gita en el verso 4:26. Y por otro lado, me interesa mucho que no hay que pensar que la Gita sustituya al rito védico por el karma yoga. Esto sería erróneo, ya que la Gita y el movimiento devocional en el que se inscribe recomienda y favorece la ejecución del ritual clásico, a pesar de lo que hemos dicho antes. El karma yoga no es un sustituto del ritual védico, sino una técnica, es decir, un yoga como para liberarse de la atadura del deseo. Pero se considera que el practicante, el que está inserido dentro de la vía hindú, debe seguir realizando el ritual védico, pero sin apego a la acción. Como a menudo han notado los comentaristas, y permitidme aquí decir brevemente, ahora vamos a entrar en lo que nos queda de charla, vamos a entrar en la descripción de lo que es el karma yoga, ¿no? Y ver cómo el karma yoga realmente es el pegamento, es el cemento que ata, que permite esta síntesis de las tres vías, ¿no? Y que permite la eclosión de la vía devocional no exenta de conocimiento y de acción. Y el karma yoga básicamente lo que dice, como me imagino que sabéis la mayoría de vosotros, es actuar sin esperar el resultado de la acción o sin el apego a la acción, apego a los resultados de la acción. Ahora muy bien, es muy difícil. Todos actuamos impulsados por un deseo y todos actuamos esperando un resultado determinado, ¿no? Y por lo tanto, como han notado a menudo los comentaristas, para ser capaz de actuar sin esperar el resultado de la acción, hay que tener una actitud mental especial, que es una forma de conocimiento. Y esta actitud mental, y quiero ahora detenerme un poco aquí, porque es una parte muy importante para entender el karma yoga y para entender la Gita. Cuando se empieza a hablar del karma yoga, si conocéis la Gita, sabéis que el capítulo 3 de la Gita se titula Karma Yoga. Y el capítulo 2 de la Gita se titula Sankhya Yoga, que se puede traducir por el yoga del conocimiento, porque aquí Sankhya es prácticamente un sinónimo de la vía del conocimiento, ¿no? Pero la Gita no empieza a hablar del Karma Yoga en el capítulo 3, sino que empieza a hablar del Karma Yoga en el capítulo 2. Ahora no me acuerdo el número del shloka, creo que es 241, es un poco antes, quizás. Y allí introduce una noción que es preliminar a la práctica del Karma Yoga y sin la cual es imposible practicar esa Karma Yoga. Y es el Buddhi Yoga, que yo he traducido como el yoga del intelecto resoluto. Porque dice, el Buddhi Yoga es Vyavasayatmika Buddhir. Es una mente decidida. Vyavasaya quiere decir decidida, concentrada, precisa. Y para practicar el karma yoga necesitamos una mente decidida, por lo tanto concentrada, que sabe lo que quiere y no se aparta de su objetivo. Se trata de una actitud mental totalmente dedicada, llena de resolución o determinación, que conduce a la contemplación o samadhi
mostrando por ahí la cualidad eminentemente yógica de esa actitud mental. Y como digo, para la práctica del karma yoga es necesario este nivel de conocimiento elevado y al mismo tiempo la ecuanimidad mental del karma yoga favorece la aparición del conocimiento. Hay una relación de dependencia mutua entre el conocimiento y el karma yoga. Y por eso el yoga del intelecto resoluto o buddhi yoga es la primera herramienta para la práctica del karma yoga que ofrece la Gita. Y el segundo apoyo que tiene el karma yoga para poder realmente ejecutar ese karma yoga es la devoción misma. El sentimiento devocional permite con más facilidad la renuncia a los frutos de la acción, que es la esencia del karma yoga. Bien, me gustaría ahora ir avanzando un poco. Realmente la cuestión del buddhi yoga es muy... Tenemos que leer aquí, como digo, esa parte para entender bien en qué consiste, pero básicamente consiste primero en tener un intelecto resoluto, en estar claro, y para conseguir eso hay que tener la teoría clara. Es decir, hay que tener claro, y voy a utilizar un ejemplo de un amigo mío que hace ayunos semanales, y él siempre me dice que para poder hacer un ayuno y no estar obsesionado por el hambre, lo primero que hay que hacer, primero hay que estar convencido de hacer ese ayuno, pero lo segundo es un truco intelectual. Este amigo mío me dice que él ha descubierto que el hambre es insustancial, ¿ok? Que si tú haces ayuno durante 24 horas, no te vas a morir de hambre, ¿de acuerdo? Y que ese irritambre que decimos en español, esa sensación irritante que tienes cuando haces ayuno, es en realidad ilusoria. Es simplemente un reclamo de tu instinto de supervivencia para que comas, ¿no? Y es un instinto, es un mecanismo biológico, ¿no? Pero que en realidad tú no te vas a morir de hambre y que por lo tanto lo puedes ignorar. Y que si lo ignoras, el hambre desaparece, el hambre es insustancial, el hambre es ilusorio, ¿de acuerdo? Esto es lo que me dice mi amigo. Por lo tanto, él cuando hace ayuno, el buddhi yoga sería, en primer lugar, constituiría de dos partes diferentes. Una es la resolución mental de que en este caso hacer ayuno es bueno, estoy convencido de que hacer ayuno es bueno, por un lado, y segundo, la convicción teórica o la creencia intelectual o la creencia racional de que el ayuno es bueno y de que el hambre es insustancial y que no le tienes que hacer caso. Bien, no sé si lo mismo sucede con la práctica del karma yoga. Primero está el primer componente del Buddhi Yoga es Vyavasayatmika Buddhi, es decir, la resolución de que la práctica, el no estar apegado al fruto de la acción produce la libertad, etc. Y luego el aparato teórico que da la Gita sobre la inmortalidad del alma, sobre la posibilidad de conocimiento del ser humano, sobre la posibilidad del ser humano con su unión con la divinidad, etcétera, etcétera. Y es la conjunción de estas, de la parte genérica y decisiva, junto con la parte teórica realmente interiorizada y asimilada, con la cual podemos empezar a practicar el karma yoga y relativizar la importancia del resultado. Me gustaría simplemente, ahora para ir cerrando, que la Gita empieza con un dilema, el dilema de Arjuna, y que es un dilema que es un callejón sin salida. La Gita empieza diciendo que Arjuna, haga lo que haga, está mal. Si lucha, se equivocará, y si no lucha, también se equivocará. Y leo aquí concretamente 3 versos más de la Gita en donde se plantea este dilema, ¿no? Si lucha, matará a sus parientes, y si no lucha, no cumplirá su deber como guerrero y traicionará a sus hermanos. Por eso está tan profundamente deprimido Arjuna. Y dice Arjuna, ¿cómo en la batalla arrojaré mis flechas sobre Bhishma y Drona, ambos dignos de adoración? Antes que matar a los magnánimos maestros, es mejor en este mundo alimentarse de limosnas. Si los matase, pensando que son codiciosos, solo gozaría de placeres manchados de sangre. No sabemos cuál es la mejor opción.
si vencer o que ellos prevalezcan. Aquí están ante nosotros los hijos de Dhritarashtra. Si los matamos, perderemos el deseo de vivir. Así empieza la Gita. Haga lo que haga, no tiene escapatoria. Y la Gita propone ese cambio de actitud, y ese cambio de actitud permite encontrar la salida y plantear siempre opciones ganadoras. Esto es muy importante, no es el win-win al que estamos, el win-win se produce entre dos personas, ¿no? Es un win-win interior, en el que nosotros, en diálogo con nosotros mismos, en diálogo con nuestra persona moral, encontramos una manera de actuar en que nos ofrece dos opciones y escojamos la que escojamos, siempre saldremos ganando. Y es lo que dice Arjuna también en el capítulo 2, le dice a Krishna cuando empieza a leccionarle para que no esté deprimido. Le dice, si mueres alcanzarás el cielo, si vences disfrutarás la tierra. Levántate pues, Kaunteya, y disponte para la lucha. Ecuánime ante el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota, apréstate para la lucha y no incurrirás en falta alguna. Y sigo. En este caso, ningún esfuerzo es en vano. Tampoco se producen efectos contrarios. Basta un poco de este Dharma para salvarte de un gran temor. Un único pensamiento lleno de resolución alberga esta sabiduría. Esto es literalmente la parte en que Krishna está recomendando el Buddhi Yoga. Un único pensamiento, aquí quiere decir Buddhi, lleno de resolución, Vyavasayatmika, alberga esta sabiduría. Infinitos son los pensamientos de los indecisos y muchas direcciones se ramifican. Aquí viene la importancia de la resolución, de tener claro las cosas. Por lo tanto, ahora Krishna le está entrando en una nueva dimensión, y le dice simplemente que tú, si realmente luchas porque es tu deber y tú no has escogido esa guerra se ha intentado evitar por todos los medios, pero no está en tus manos evitarla. Si tú luchas sin desapegado de la acción, entonces tienes garantizado ese éxito. Y continúa Krishna diciendo, ejecuta tus acciones asentado en el yoga, desechando el apego, ecuánime ante el éxito y el fracaso. La ecuanimidad es sinónimo del yoga. Esto es muy importante, la ecuanimidad como sinónimo de yoga. Y la clave del Karma Yoga está expuesta en 4 versos del capítulo 3. Son del 3.4 al 3.7, que dice, con solo renunciar a la acción no se alcanza la no acción, ni se obtiene la perfección con la mera renunciación. En realidad, nadie puede ni por un momento permanecer inactivo. Una actividad continua está siendo inevitablemente ejecutada por las energías de la naturaleza primordial. Aquel que controlando los sentidos de la acción se sienta a meditar, recreando en su mente los objetos de los sentidos, es un hipócrita que se engaña a sí mismo. Sin embargo, sobresale la persona desapegada que con la mente controla los sentidos y al mismo tiempo emprende con los órganos de la acción la práctica del Karma Yoga. Bien, no me puedo detener mucho aquí, pero este 3.7 es importantísimo porque dice básicamente que lo que tiene que hacer el Karma Yogi es con la mente controlar los sentidos de la percepción, los 5 sentidos, y al mismo tiempo emprender con las facultades de la acción, es decir, la facultad de caminar, de coger cosas, etcétera, etcétera, las 5 clásicas facultades de la acción en la India, emprender la práctica del Karma Yoga. Y vale la pena señalar aquí la fina observación de que nadie puede permanecer inactivo ni por un segundo. Incluso cuando estamos quietos, sentados, estamos realizando acciones con nuestro pensamiento, sin contar con todos los procesos corporales que tienen lugar. Por lo tanto, la renuncia verdadera es interna, es mental. Y alguien que finge meditar, pero en realidad se está recreando mentalmente en los objetos de los sentidos, es un hipócrita. Bien, voy a acabar ya, pero antes de acabar, sí que me gustaría intentar aclarar
esta triple división que es fundamental para entender también la práctica del karma yoga, que es en acción, la división entre acción, inacción y no acción. Acción en sánscrito es karma, inacción es akarma y, y no acción también se puede decir con el nombre de akarma. La acción es la acción de la persona ordinaria, que trabaja esperando un resultado, un sueldo, una recompensa, una ganancia. Es de dos tipos: sat karma, la buena acción, y vikarma, o la mala acción. ¿De acuerdo? La acción sat karma produce buen resultado y por lo tanto placer, como he dicho antes, y el vikarma produce un mal resultado y por lo tanto, dolor. Y dice la Gita en 4.12, buscando el éxito de sus acciones, sacrifican aquí a los dioses. Es la vía de la acción, como hemos dicho. Y esto es muy curioso, dice, con celeridad se obtiene en el mundo humano el resultado de la acción. Es decir, que aquí en el mundo en que vivimos, rápidamente obtenemos el resultado de nuestras acciones. Ahora bien, la inacción es el no hacer nada, la pasividad, el quietismo. Y la Gita dice claramente que el hecho de estar sentado sin hacer nada, aunque hemos visto en un sentido profundo, es imposible que no hagamos nada porque siempre estamos sumidos en una acción involuntaria, aunque sea. En este caso, la inacción sería la falta de acción voluntaria y para la Gita la inacción es claramente inferior a la acción. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la Gita, uno de los grandes enemigos de la Gita es precisamente el quietismo. La Gita critica duramente el quietismo. Y dice, ciertamente disponte a actuar, ya que la acción es superior a la inacción, y quien no hace nada no consigue ni asegurar el viaje del cuerpo en este mundo. El viaje del cuerpo es la subsistencia. Luego en 14.16 dice, ¿qué es la acción? ¿Qué es la no acción? En este punto incluso los sabios se confunden. Te hablaré de tal acción que conociéndola te liberarás de todo mal. Deberás entender qué es la acción. Deberás entender la mala acción. Deberás entender la no acción. Impenetrable es el sendero del karma. Y aquí viene para mí uno de los versos más bonitos de la Gita, que dice, quien en la acción ve la no acción y en la inacción ve la acción, es un sabio entre los hombres y un yogi que ejecuta la acción completa, la acción integral, la acción plena. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí ya voy a acabar porque soy consciente que me estoy excediendo del tiempo y aunque esto se podría alargar, vamos a intentar no alargarnos mucho más. Dice, quien en la acción ve la no acción y en la inacción ve la acción. Es un sabio entre los hombres y el yogi que ejecuta la acción completa. Esto quiere decir lo siguiente. Cuando estamos ejecutando externamente una acción, pero internamente estamos desapegados y hacemos esa acción como si fuese un juego, casi, ¿no? No esperando el fruto de la acción, entonces, aparentemente esa persona está actuando, pero nosotros sabemos, si es un sabio, que en realidad no está haciendo nada porque está desapegado. Por lo tanto, quien en la acción ve la no acción, porque el sabio, aunque actúe, no actúa. ¿De acuerdo? Y en cambio, en la inacción, en el hecho de no cumplir con el deber, estar parado, no ejecutar los rituales védicos, etcétera, etcétera, en esa inacción, el sabio ve la acción, una acción negativa que consiste precisamente en un delito o un pecado de omisión. Y ese es un sabio entre los hombres y el que ejecuta, como digo, acabaré pues leyendo unas líneas más. Este verso es el 4.18, que en la acción vela, ¿no? Y el 4.17 deberías entender que es la acción. Paso al 4.19 para ir cerrando este tema, que dice, aquel cuyas obras están exentas de deseo e intencionalidad, esto es muy importante, deseo e intencionalidad, y cuyo karma ha sido devorado
por el fuego del conocimiento, a ese los conocedores le llaman pandita. Abandonando el apego por el fruto de la acción, siempre satisfecho e independiente, aunque esté ocupado en actuar, nada hace en realidad. Aquí vemos de nuevo aquel que ve en la acción la inacción, ¿eh? Aunque esté ocupado en actuar, no hace nada en realidad. ¿Y cómo es esta persona? Libre de falsas esperanzas, de cuerpo y mente controlados, renunciando a todas sus posesiones, aunque se implica en la acción, no incurre en falta alguna. Satisfecho con lo que encuentra al azar, más allá de la dualidad, libre de envidia, ecuánime ante el éxito y el fracaso, aunque actúe, no se ata a sus acciones. Todo el karma se disuelve para quien actúa con espíritu de sacrificio, desapegado, libre y con su mente establecida en el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Queremos reconocer también la presencia de profesores de nuestra tecnicatura en esta clase magistral y de gran parte de los estudiantes, así que gracias también a ellos por estar. Y ahora sí vamos a abrir, por falta de tiempo, un breve espacio de preguntas y respuestas que les invitamos a escribir sus preguntas en el chat. Vamos a seleccionar alguna de ellas, 3 o 4 nomás, para que el doctor Pujol nos pueda responder. Ya está habilitado el espacio para las preguntas. Pueden dejar sus preguntas ahí, en el chat. Bien, ya han empezado agradeciendo. Ya vienen preguntas muy interesantes. Bueno, vamos a leer algunas. Me gustaría definir la diferencia, dice Neus Pérez Romero, entre inacción y no acción. Bueno, como he dicho, inacción en ese sentido, en este caso sería realmente el quietismo, ¿eh? Y sería no hacer lo que tienes que hacer. Esto es una falta grave en el hinduismo, ¿no? El hinduismo reconoce 6 tipos de acciones normalmente, ¿no? Más allá de esto, dentro de la categoría de acción, y hay las acciones necesarias. Y cuando uno no hace las acciones necesarias, eso es la inacción y el quietismo, y tiene resultados negativos, ¿no? Tiene resultados, pues uno si no... En el caso del hinduismo, pues una acción necesaria sería el culto del vespertino y el culto en la meditación del sandhya, como llaman, ¿no? Y la no realización del sandhya pues hace que uno pierda mérito religioso. Una vez más, la inacción sería, por ejemplo, no ir a trabajar. Los resultados serían pues no ganar dinero y incurrir una serie y eso es la inacción, ¿eh? Y la no acción, por otro lado, sería precisamente todo lo contrario, es decir, actuar, hacer la acción mundana, hacer la acción aparentemente mundana, pero renunciar internamente al resultado de esa acción. Aquí la renuncia es interna, ¿de acuerdo? No sé si queda claro o no, pero eso es básicamente el tema. Lo que la Gita dice es que la verdadera renuncia no es externa, y lo dice también en un verso. No basta con ponerse el hábito de monje, en dejar Rosario, Buenos Aires o Delhi, irse al bosque y empezar a meditar. Eso no es suficiente y eso lo denuncia a veces como una mera forma de escapismo. Antes que hacer eso, primero hay que aclarar nuestra situación kármica y si todavía no podemos renunciar al mundo, el hinduismo tiene unas pautas para la renuncia, ¿no? Bastante muy fijadas dentro de la tradición india. Si todavía no podemos renunciar al mundo, entonces la vía es seguir haciendo nuestro deber, ¿no? Pero en lugar
de hacerlo de una forma desesperada, de una forma angustiada, de una forma, yo diría, obsesiva, hacerlo con un espíritu deportivo y sabiendo que es tu obligación hacer eso, pero que si tienes éxito o fracaso no es lo importante, que lo importante realmente es ejecutar esa acción porque eso es tu deuda kármica y con ese espíritu de conocimiento. Por lo tanto, la no acción sería eso. La no acción la veríamos como una acción externa acompañada de una renuncia interna. Muchas gracias. Hay muchas más. Vamos a ir acortando. Dice, ¿qué hacer con el deseo, el poder, el placer, ya que es inevitable no pasar por estos estados en algún momento de la vida? Le pregunta Yanela Rodríguez. Esta es una gran pregunta, ¿no? Porque es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué hacer con el deseo, el poder del placer? Es inevitable. El deseo es el primer nacido. Esto lo dice el Rig Veda también, ¿no? El origen mismo de la vida, ¿no? Y por lo tanto, no vamos a victimizar al deseo, no vamos a criminalizar el deseo, aunque la Gita lo hace, ¿eh? En un momento dado dice, ¿cuál es el gran enemigo? El enemigo es el deseo. Pero, evidentemente, partimos de ese deseo. La Gita, hay una cosa que me gustaría aclarar aquí, que yo pienso que el hinduismo nunca exige realmente la renuncia no es la renuncia a algo bueno para privarnos de ello, ¿no? Voy a intentar decirlo de otra manera. Solo se puede renunciar de verdad, y esto se dice también en los Yoga Sutras, solo se puede renunciar de verdad a los placeres de los sentidos cuando empezamos a tener vislumbres de un placer que no es sensorial. Y solo somos verdaderamente capaces, como digo, porque en realidad el ser humano no es capaz de renunciar a nada. Siempre queremos lo mejor para nosotros, esto tenemos que tenerlo muy claro. Pero a medida que vamos ganando en conocimiento, en experiencia, y pienso que muchos de nosotros, no hace falta ser un iluminado para hacer esa experiencia, a medida que vamos ganando en conocimiento, nos damos cuenta que el placer que se obtiene del contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos es de naturaleza transitoria. Y esto lo sabemos, pues comemos un helado y después, pues mira, se acaba, igual tenemos dolor de barriga Entonces, lo que quiero decir es que no se trata de renunciar al placer simplemente, sino de ver una felicidad mayor que está por encima del placer. Y solo cuando vamos teniendo poco a poco esos vislumbres de una vida mejor, de un placer más refinado, más puro, que no deja, diríamos, efectos secundarios indeseables, como, ¿qué es lo que pasa constantemente con el placer de los sentidos? No sé, yo siempre pensemos en la paradoja de la vida, ¿no? O sea, una idea intuitiva fácil es pensar, bueno, estamos aquí para disfrutar del placer de la vida, ¿no? O sea, cuando más comamos, cuando más posesiones tengamos, etcétera. Esto, si la vida fuese eso, qué fácil sería, ¿no? Pues todo sería cuestión de ganar más dinero, de tener... Pero no es así, lo sabemos. Sabemos que ese disfrute del placer acaba en dolor, ¿no? Y la Gita... Entonces, básicamente, solo podremos renunciar al placer sensual cuando empecemos a degustar otros tipos de placeres que no son tan sensoriales. Y el mismo arte, es un buen trampolín para empezar a degustar de placeres que no son tan materiales, hay toda una jerarquía de la felicidad, hay toda una jerarquía del placer, pero insisto, el hinduismo no es una religión de la tristeza, no es una religión del cilicio, no es una religión que nos va a hacer todo el día llorar y al contrario, la renuncia al resultado de la acción no es para que no disfrutemos de la vida, sino todo lo contrario. Y ya hay un verso muy bonito de la Gita, que yo lo cito muy a menudo, que dice, desgraciados son los que solo buscan los resultados. Y cualquiera de nosotros que tenga ya un poco de experiencia en este mundo sabrá que la búsqueda pura de los resultados solo conduce a la frustración, finalmente, porque la Gita lo que te acaba diciendo es que nosotros no tenemos control sobre los resultados.
yo ahora puedo hacer esta charla mejor o peor, pero yo no sé si va a gustar o no va a gustar. ¿De acuerdo? Yo no tengo control sobre el resultado. Y así con todo lo que hacemos. Podemos escribir un libro, comprar una casa, sea lo que sea, hacer un trabajo, y nosotros solo controlamos la acción. ¿Cómo va a reaccionar? Los frutos que va a dar esa acción están fuera de nuestro control. Y esto es básicamente, por lo tanto, no se trata de renunciar al placer, de renunciar a nada, sino de, mediante una escalera gradual, ir subiendo por esa jerarquía del placer hasta llegar a los estados más elevados. En el Mahabharata hay un verso muy famoso que dice, ¿no?, que el placer sensorial más intenso que puedas disfrutar en este mundo no es ni una 16ª parte del placer de la liberación, ¿no? Por lo tanto, esa es la manera. Bueno, hay otra pregunta más. Hay varias, pero dicen, Paula, si el karma yoga es un camino a tomar a partir de una decisión, una acción, ¿cómo es que en este caso no hay expectativa del resultado de esa acción? Es decir, seguir el camino del karma yoga efectivamente. Muy bien la pregunta, desde luego. Evidentemente, siempre habrá una expectativa, ¿no? En este caso, en el caso del karma yoga, la expectativa será justamente no estar apegado a los resultados, ¿no? Eso será en cierta manera. Y eso es así. Pensemos que aquí entraríamos ahora en otro tema que para mí me interesa muchísimo y que la Gita también habla de él, que es la contradicción como la esencia de la dualidad y la manera realmente de navegar las contradicciones y de llegar a esa, ¿cómo lo llaman?, concordancia de los opuestos de los que nos hablaba Pico de la Mirándala, y que también es parte de esa no dualidad, ¿no? De esa no, de esa. Entonces, como digo, a mí me parece una contradicción fácilmente superable, ¿eh? Lo que se trata, y es una cuestión, como digo, de práctica, es una cuestión de actitud, es una actitud mental, sobre todo, ¿no? Y por eso digo que cultivar esa actitud mental es un ejercicio que requiere, por un lado, el conocimiento teórico y el convencimiento teórico, y por otro lado, ese imperativo, como diría Kant, ese imperativo a la práctica. El imperativo a la práctica, que es el sadhana, y ese imperativo a la práctica, yo pienso que solo se consigue también cuando tenemos una cierta dosis de conocimiento y también cuando hemos pasado por una cierta experiencia del dolor. El dolor en ese sentido, es el gran maestro, y es ese dolor el que nos permite reconocer las trampas del placer, ¿eh? Y que nos permite realmente entender la urgencia del karma yoga, la urgencia es un poco como navegar entre dos aguas. La vía del karma yoga y esta vía del conocimiento en general, y lo dice también, es que como caminar por el filo de una navaja. Por un lado, tienes que comportarte cuando estás pensando en tus objetivos mundanos. Puede ser una persona que está casada, que tiene familia, que tiene que mantener a sus hijos, que tiene que cuidar lo que sea, que tiene a sus... Y entonces dice, cuando estás realmente pensando en tu actividad mundana, porque estás en este mundo, hay otro shloka muy famoso que no es de la Gita, este es del Hitopadesha, que dice, cuando estás en tu modo mundano, tienes que pensar que eres inmortal, que no te vas a morir nunca, tienes que actuar como si fueses a vivir para una eternidad. Y cuando estás en el modo dhármico, tienes que pensar que vives con la muerte tirándote de los cabellos. Tienes la muerte que te tira de los cabellos. Entonces, estas dos actitudes, tienes que saber convivir con estas dos actitudes para practicar el karma yoga. Y en realidad, ¿no? Por un lado, ser muy práctico cuando tu deber social, y como digo, es tu karma, y tu karma realmente es tu maestro, no puedes, tienes que prestar atención, y por otro lado, ¿entiendes?, mantener siempre la otra idea que
la muerte está siempre acechándote y que todo lo que hagas en esta vida, al fin y al cabo, es transitorio y tiene un valor muy, muy relativo. Esta es la belleza de la Gita, ¿no? Que te permite simultánea, como he dicho al principio, y lo ha dicho también María Eugenia, liberarte sin renunciar al mundo, ¿no? A mí es una, y pienso que esa es su gran atractivo para el hombre moderno, como he dicho, la Gita hereda una polaridad, ¿no? Y lo vemos, hay muchos maestros, esto especialmente, que dicen todavía que para renunciar, para conseguir la liberación tienes que renunciar al mundo. No puedes, esto hay muchas escuelas que lo dicen, tienes que ir al bosque o al monasterio. Y en cambio hay otros que te dicen, y la Gita te dice, no, es esa dicotomía entre la vida en medio de la ciudad y la vida en el bosque es falsa, porque uno puede vivir en la ermita como si estuviese en un supermercado, solo pensando en sus beneficios espirituales o en lo que sea, o en el poder que va a tener dentro de la congregación, si se va a convertir en la madre superiora o en la abad principal, ¿no? Y por otro lado, tú puedes estar en el mundo y viviendo como un monje. Puedes estar en medio del bullicio realmente y estar como en el ojo del huracán. Y ya para acabar esta pregunta, supongo que es la última, me acuerdo aquí de lo que decían los días del Alción. Los días del Alción es una metáfora muy bonita que utilizaba Ortega y Gasset, el gran filósofo español, ¿no? Y los días del Alción en la mitología griega creo que son 7 días antes del solsticio del invierno y 7 días después del solsticio del invierno. Es un mito griego que dice básicamente que había una ave, el alción, que ponía los huevos en esa época y entonces se pidió al dios del viento que para que esos huevos no quedasen, no se perdiesen, porque era un viento de invierno muy frío, muy violento, que mataba los huevos del alción, pues Eolo, el dios del viento, suspende el viento durante 7 días antes del solsticio del invierno y 7 días después del solsticio del invierno. Y eso es, los días de la Alción, es lo que Ortega y Gasset llama la calma jovial. Son días de calma en medio de la tormenta invernal que realmente ¿no? Y esa actitud de los días de la Alción yo diría que es un poco lo que nos dice la Gita también, esa posibilidad de estar en medio del samsara y ser un practicante de la no acción, como ha dicho antes. Oscar, muchas gracias.